El siglo XIX en España es un auténtico lío, lo sé. Siempre ha sido tradicionalmente el siglo feo para estudiar la historia de nuestro país. Pero ojo, no penséis en este siglo como una mera sucesión de, no sé, políticos moderados, que luego vienen los progresistas y luego los moderados, así como el que va cambiando de cromos, ya sabéis. Mirándolo en conjunto, el siglo XIX español es un siglo apasionante. De pronto, España va a dos vías. Una, la de aquellos que siguen intentando amarrarse al antiguo régimen y provocan, por ejemplo, las guerras carlistas, y otra, la de aquellos que intentan construir el Estado liberal en nuestro país. ¿Cómo? ¿Liberal? ¿Pero no sabes de lo que hablo? A estas alturas ya tienes que saberlo. Ya sabéis, el liberalismo es una corriente política surgida de la Ilustración francesa y que otorga derechos políticos a los ciudadanos, en los que además recaería la soberanía nacional. Asimismo, promulgaría también la libertad económica y, por último, la separación de poderes del Estado. Pues bien, todo esto a Fernando VII no le gustaba un pelo. Y el rey, tal vez el más denostado de nuestra historia, persiguió en conjunto a los liberales en su reinado y mandó a muchos de ellos al pelotón de fusilamiento, como por ejemplo al pobre Torrijos. Miradlo aquí, qué triste, el pobre a punto de ser fusilado. Pero no nos pongamos tan tristes. Hola, soy José Antonio Lucero y en este vídeo vamos a repasar el siglo XIX español hasta el reinado de Isabel II. ¿Quieres conocer esta historia? Que sí, pero un momentito que me acerco. ¿Te gustaría apoyar mi labor divulgativa en este canal y acceder a contenido exclusivo, como por ejemplo apuntes o resúmenes de estos vídeos? Hazte mecenas de mi canal de Patreon en el enlace que te dejo aquí debajo, ¿vale? Y ahora sí, ¡comenzamos! El reinado de Fernando VII vio nacer un movimiento liberal en España que, a lo largo de revoluciones como la de 1820, planteaban el establecimiento de un Estado liberal en nuestro país. No obstante, el liberalismo aún tendría que esperar un tiempo largo para poder asentarse en el poder. Y es que la muerte de Fernando VII abrió un problema político que desencadenó nada menos que una auténtica guerra civil por la sucesión al trono español. Serían las llamadas guerras carlistas, que se produjeron cuando Fernando VII, prácticamente en su lecho de muerte, promulgó la llamada Pragmática Sanción, en la cual daba como heredera al trono español a su hija Isabel, menor de edad, y no a su hermano Carlos, que ya estaba saboreando prácticamente el poder. De entrada, la minoría de edad de Isabel sería solucionada por la regencia de su madre mientras ésta fuese menor de edad, cosa que ocurrió entre los años 1833 y 1840. La regente, que no era ni mucho menos liberal, tuvo aún así que apoyarse en sectores liberales de la política de su tiempo, ya que los absolutistas se agruparon en torno a su cuñado don Carlos y lo nombraban legítimo rey. Aún así, el gobierno liberal empezó a funcionar con María Cristina. Las primeras medidas fueron aplicadas por el gobierno reformista de corte conservador, encabezado por Cea Bermúdez, que permitió, entre otras cosas, la nueva configuración de, por ejemplo, provincias españolas diseñada por el ministro de Fomento, Javier de Burgos, en el año 1833, y al año siguiente se estableció el Estatuto Real de Martínez de la Rosa, que no era más que una carta otorgada, caracterizadas, por ejemplo, por establecer dos cámaras, una elegida por voluntad regia y la otra por sufragio censitario muy restringido, y también por el hecho de que la corona obtendría importantes prerrogativas en el poder ejecutivo. En 1836, debido al problema de la guerra carlista, a los reclutamientos para la defensa del régimen de María Cristina, a los descontentos populares y a las manifestaciones anticlericales, se acabó produciendo el motín de la Granja, encabezado por progresistas que exigieron a la corona y a María Cristina la aceptación de la Constitución de Cádiz de 1812. Sí, aún seguía en el recuerdo de los españoles. María Cristina hubo de aceptar este gobierno progresista, encabezado por Calatrava, que asumiría el gobierno y facilitaría la creación de una nueva constitución, la de 1837, que reflejaba el ideario de este grupo político con un congreso elegido por sufragio censitario abierto, aunque con un senado al que solo podía votar un pequeño grupo de la sociedad. En esta Carta Magna se aprobaba el mantenimiento de la Iglesia por parte del Estado, así como la creación de una milicia nacional que se suponía que salvaguardaría al régimen progresista. Y por último también establecía la elección de los alcaldes en los municipios mediante votación popular.
Pero el verdadero problema de la regencia de María Cristina no estaba en el asunto de la dirección política del país o de la Constitución, sino que aparecería en el campo de batalla. Los carlistas, como ya sabes, se sublevaron en el año 1833, tras la muerte de Fernando VII, y basaban sus argumentos en que su hermano Don Carlos era el legítimo heredero al trono. En 1833, por tanto, se producen los primeros levantamientos en zonas vascas, encabezadas por Zumalacárregui, navarras y del Maestrazgo, que supusieron unas victorias iniciales de los carlistas contra el ejército liberal. Esta etapa termina en 1835 con la muerte del propio Zumalacárregui en pleno asedio de Bilbao. Se inicia, por tanto, una segunda etapa en el conflicto hasta 1837, donde se producen expediciones carlistas con avances de caballería por el territorio peninsular, con el posible objetivo de levantar a la población para que apoyasen sus prerrogativas. Estas expediciones carecieron de cohesión e incluso se realizó una expedición real a Madrid que tenía como objetivo negociar el matrimonio de la futura reina con el heredero Don Carlos y que se saldó en fracaso. Para entonces, la figura del general Espartero, que apoyaba al bando liberal, ya había surgido como director de las actividades militares de este bando que defendía a María Cristina. Espartero defendió posiciones y entre 1837 y 1839, la última etapa del conflicto, fue sofocando los núcleos carlistas hasta que planteó un entendimiento con los rebeldes que se firmaría finalmente en el Convenio de Vergara del verano de 1839, entre el propio Espartero y el general carlista Maroto, donde buena parte de los sublevados acabarían finalmente deponiendo las armas y reintegrándose en el ejército o jubilándose con una buena paga. Esta aceptación dividió a los carlistas en dos grandes grupos. Primero, los transaccionistas, sabedores de la dificultad de vencer y que aceptaban finalmente el acuerdo de Vergara y sus prerrogativas. Y por último, los apostólicos, férreos defensores del absolutismo y de la figura de Don Carlos, que siguieron, como puedes imaginar, defendiendo sus ideas. Finalmente, el conflicto seguirá hasta 1840, hasta que el general carlista Cabrera, que no había acatado el acuerdo de Vergara, fue vencido. El asunto carlista resurgirá en 1847 y 1860 con la Segunda Guerra Carlista y entre 1873 y 1875 con la Tercera, siempre por motivos de sucesión al trono español y de defensa del antiguo régimen. La victoria de Espartero iba a facilitar, por tanto, su acceso a mayores poderes políticos en España. Él, un progresista convencido, se iba a enfrentar con la mismísima regente por la ley de ayuntamientos en el año 1840. Este enfrentamiento le posibilitó apoyos que le llevaron finalmente a la regencia entre 1840 y 1843, pero careció del apoyo de los moderados, además de aplicar medidas de dudosa legalidad como la falsificación electoral, el nepotismo y algunas técnicas de caudillismo. Lo que acabó costándole finalmente la regencia fue la gestión de las protestas urbanas en Barcelona en 1842, pues las reprimió con violencia y usando para ello al ejército. Finalmente, en 1843, el general Narváez encabezó una manifestación contra Espartero, que se vio obligado a exiliarse, dando por comenzada la llamada década moderada, en la cual se proclamó además la mayoría de edad de Isabel II, por lo cual no necesitó a partir de entonces una regencia para reinar. El reinado de Isabel II se caracterizará a partir de entonces por una marcada inestabilidad en el gobierno, ya que nos encontraremos con más de 50 ejecutivos diferentes durante los 25 años que durará su reinado. Algo que la nueva reina tenía muy claro y que había aprendido de su madre era la búsqueda permanente de apoyos entre el partido moderado, mientras que la respuesta por parte del partido progresista iba a ser la de los pronunciamientos. Esta etapa se inició con la dirección de Narváez, líder y símbolo del partido moderado. Las medidas que se tomarán a partir de entonces en este periodo serán las siguientes. Por un lado, la creación de la Constitución de 1845, que analizaremos más adelante. Por otro, la aprobación de leyes orgánicas de importancia como la recuperación de la División Provincial de 1833, la centralización de la administración, la creación de la Guardia Civil en el año 1844 y la creación de un nuevo sistema fiscal mediante la reforma de Hacienda. También se firmó el concordato con la Santa Sede.
Un hecho característico de este periodo es la exclusión que sufre el Partido Progresista por parte de los moderados en el gobierno. En 1846, la reina contrae matrimonio con Francisco de Asís. Refiriéndose a la Constitución de 1845, podemos fijar sus características en las siguientes. Por ejemplo, rompe con los logros progresistas de la de 1837. Niega, por ejemplo, la soberanía nacional, imponiéndose la soberanía compartida entre el rey y las Cortes. Se produjo una declaración de derechos limitada. La corona, por ejemplo, tenía iniciativa legal, podría, por ejemplo, sustituir a ministros. El Estado se consideraba católico confesional. Y el gobierno se establecía en un sistema bicameral, por un lado en el Senado, elegido de forma directa por la reina, y por otro el Congreso, con un sufragio censitario muy restringido. Por tanto, hablamos de la pérdida de independencia tanto del poder ejecutivo como legislativo y judicial. A principios de la década de 1850 presenciamos un desgaste de los moderados en el poder, que se combina con el alza de los precios del grano producido en 1854, lo que generará un fuerte descontento social. A esto se le añade además una marginación hacia los progresistas, pues no se contaba con ellos para el ejercicio del poder ni para la toma de decisiones y medidas del gobierno. Y no podemos olvidar tampoco los casos de corrupción política que estallaron entre los moderados. Todo esto provoca un importante descontento político que se hace realidad con la llamada Bicalvarada, es decir, un pronunciamiento llevado a cabo en junio de 1854, encabezado por O'Donnell, y que presentará a la reina unas exigencias recogidas en el Manifiesto de Manzanares, en el que nos encontramos las siguientes peticiones. Por ejemplo, un trono que gobierne de forma transparente, la mejora de la ley electoral y de imprenta, rebajar los impuestos, descentralizar la administración y dar mayor estabilidad a los empleos públicos. Ante esta situación, Isabel II accedió a las peticiones y dio el poder a Espartero y O'Donnell, de forma compartida entre ambos. Así es como se inició el bienio progresista, en el que se aprobaron importantes leyes de carácter económico, como por ejemplo la ley de ferrocarriles, la bancaria y la de sociedades, así como también se aprobó la desamortización de Madoz en 1855. Uno de los intentos más significativos de esta etapa fue el de crear una constitución que llegó a ser redactada, pero nunca vio la luz. Esta fue la Constitución non nata de 1856, cuyas características serían, por ejemplo, la soberanía nacional, la ampliación de derechos ciudadanos, la separación de poderes con un Senado autónomo y directo, el restablecimiento de la milicia nacional independiente y, por ejemplo, la libertad de prensa. Sin embargo, el incremento de las diferencias entre Espartero y O'Donnell acabó por convertir en una ruptura a este gobierno, que llevó al propio O'Donnell a fundar un nuevo partido, la Unión Liberal. Esta fractura política se acompañó con huelgas, enfrentamientos entre patronos y obreros e incidentes en el campo, lo que acabó por desgastar al gobierno personalista de Espartero e hizo que la reina lo destituyera. A continuación vendrá un nuevo gobierno que será liderado por Narváez entre 1856 y 1858, mientras que O'Donnell pretendía reformar la recién restablecida Constitución de 1845. En general, este nuevo periodo será una alternancia en el gobierno entre Narváez y la Unión Liberal de O'Donnell. La etapa más significativa es el gobierno largo, entre 1858 y 1863, unos años de llamada prosperidad económica, de importancia de actividad internacional y caracterizado por una política pragmática. Sin embargo, el desprestigio que estaba sufriendo la corona llegó a su punto culminante y se llevó por delante también el papel del gobierno. Pero además se produjeron problemas específicos como la Noche de San Daniel en 1865, una protesta estudiantil que desencadenó en una tragedia, y el intento de sublevación encabezado por Prim en el cuartel de San Gil en 1866. Por si esto fuera poco, algunos partidos políticos de oposición se reunieron en Ostende para firmar un acuerdo con el que destronar a Isabel II y este sistema bipartidista del que se caracterizaba su gobierno, cosa que ocurrirá en 1868.
Esta etapa terminó finalmente con la Revolución Gloriosa llevada a cabo el 18 de septiembre de 1868, en la que el almirante Topete y los generales Prim y Serrano realizaron un pronunciamiento en Cádiz que se acabó extendiendo por la península acompañado de manifestaciones populares. Estos sublevados pretendían un cambio de tendencia a la democracia y se enfrentaron al ejército de la reina, quien sufriría finalmente una gran derrota en la batalla de Alcolea, provocando la caída de su reinado y obligándola a abdicar y a exiliarse del país. Y lo que viene después, que será muy interesante, lo veremos en el próximo vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Por qué no me lo dejas aquí abajo en los comentarios? Y no te olvides tampoco de dejarme tu like y tu suscripción si no quieres perderte ninguno de estos vídeos en los que repasaremos la historia de España de cara a la evaluación de la EBAU. Por cierto, mucha suerte con ello, seguro que te irá genial. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!